Blanca, las blancas parten con D4, ¿cierto? El negro responde KF6, C4 y viene el C5. Ahora, oye, Job, es interesante todas estas líneas que hemos visto de la Benoni, pero hay una pregunta que yo tengo, podríamos hacerla. ¿Qué pasa si el blanco hace caballo F3 y no hace D5? Porque si el blanco hace caballo F3 y no hay D5, todas estas líneas que estamos estudiando, el E5 y el alfil D6, esta línea con caballo E4, ya no se dan. Ah, fíjense qué interesante. Si el blanco, un ejemplo, hace caballo F3, un movimiento como caballo F3, el negro obligatoriamente debe tener una respuesta a esa opción de las blancas. Si ustedes van a prepararse con esta línea y quieren paquetearla y quieren tener dentro de su repertorio, tienen la obligación de preparar esta línea con caballo F3. No, ojo, pero lo que pasa es que poca gente juega KF3, no importa. Es obligación tratar en lo posible de manejar todas las posibles respuestas de nuestro rival. Si ustedes van a jugar esta Benoni con caballo 4 y se van a poner a rezar un minuto antes para que el rival no le juegue KF3, es porque Oye, claramente no le va a maestro, funcionar. Dime. maestro, hay que aplicar ahí el chess base, el informe de apertura. Informe de apertura. Yo, por ejemplo, yo les puedo recomendar lo siguiente, o sea, de forma muy somera, se los voy a mencionar nomás. Aquí hay una línea bastante interesante para negra que es peón por E5, caballo D5, D5, peón por, alfil C5, y este es el famoso gambito de Gary Kasparov. Kasparov tiene un par de partidas en la base de datos con esta línea, las blancas sacrifican, ¿cierto? Las negras sacrifican un peón y las negras agarran una actividad increíble. Esta es una opción. Oye, jo, me gustó esa idea. Ahora, ¿dónde está el material de eso? Hay que hacerlo. Oye, pero ¿cómo no va a haber en internet alguien que lo haya hecho? Me imagino que debe haber alguien. Yo no conozco a nadie. Oye, pero ¿y cómo lo podemos hacer? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A mí me escribe gente de repente, y ustedes no se imaginan. Hay gente que me escribe y dice, Job, eh, oye, ¿a cuánto me vendí un estudio casero de... Y yo le digo, y aunque ustedes no lo crean, muchos de estos archivitos que yo, cuando en las clases grupales yo se los entrego de forma, cierto, que es parte del mismo paquete dentro de las mismas clases, hay gente que me los compra. El otro día un chico de Puerto Montt me dijo, "Jo, véndeme unos paquetes, unos estudios caseros, esto". Ahora uno dice, ¿por qué el chico no lo descarga por internet entonces? Porque el chico sabe, me conoce y en poco tiempo sabe que yo trabajo el material. Y si yo te mando un archivo, un estudio casero de una línea específica, yo no hice un copy-paste. Yo lo que hice fue simplemente trabajar una línea. Entonces, fíjense qué interesante. Ya, es verdad, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo compre, todo lo que se quiera. Pero yo creo que hoy día la mayoría de la gente que está dentro del mundo del ajedrez chileno, por lo menos, sabemos quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Y lamentablemente en este momento es muy poca la gente que está generando contenido de ajedrez. Y contenido nos referimos, ¿cierto? A artículos, monografías, libros, videos y todo. ¿Ah? Entonces, yo les recomiendo que si van a querer incorporar el día de mañana esta línea de la Benoni con caballo 4 o la otra línea que también la estudiamos nosotros la otra oportunidad, la otra línea con E5 y alfil de 6, ¿cierto? Que también fue motivo de estudio en uno de los meses, que también fue bastante llamativa, estaba la famosa partida, ¿cierto? Raya Voz con Carsen y todo lo demás. Esto también es una línea que nosotros lo estudiamos. Ahora, en las dos veces que nosotros estamos viendo esta Benoni, nunca hemos visto este gambito de Kasparov. Para que ustedes se den cuenta y les quede claro que esto no se termina aquí. Por el contrario, esto empieza aquí. Oye, el Job me pasó, ¿sabes que el Job me compartió el PDF, los PGN y tengo todo del estudio casero? Excelente. Ya, pues, ¿y ahora qué pasa con el caballo F3? Pues, a ver, respóndeme, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a poner a rezar o vas a buscar alguna respuesta factible, posible, que estadísticamente sea buena para las negras? Ahí donde tienen que trabajar. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que pueden tener de las clases mías. Más allá del nivel que tengamos, ¿ah? Acuérdense, cada uno de nosotros tenemos niveles distintos y cada nivel de nosotros podría ser útil a una persona determinada. ¿Ah?
Es muy probable que un gran maestro no utilice el material mío para estudiar, lo más probable que no. Ahora, pero un aficionado sí. Entonces, cada uno de nosotros puede ser profesor, ¿cierto?, de otra persona. Y eso ya lo genera inmediatamente como un acto maravilloso en sí mismo, porque nos da la oportunidad de poder expresarnos, de contarle nuestra experiencia y decirle, mira, chico, mira, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Acostúmbrate a trabajar el material. Oye, pero que es desgastante, es tedioso. Sí, ahora, pero que te llena, te va a llenar, weón, después de una riqueza maravillosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizar un material con un copy-paste que generar un material. Cuando tú generas un material, aprendes. Yo aprendo haciendo esto, ¿no? Listo, ya saben de antemano que si el blanco hace caballo F3, el negro tiene que tener una respuesta válida. Y a eso nos referimos que tiene que tener un estudio casero, tiene que tener alguna preparación casera, la línea que sea. No, Home, a mí no, me gusta mejor a mi Home esta otra línea con A6 y A5, lo que sea. Busca la línea que a ti te parezca, lo que sí es determinante, revisa la teoría, busca la teoría y empieza a trabajar, ¿no? Y si encuentras un documento, un artículo, un extracto de un libro, un archivo digital, lo que sea, aún así tienes que corroborarlo. Y esas son las cosas que yo generalmente, ¿cierto? Estoy contando, un ejemplo, en el volumen uno de los libros míos, dice el famoso organigrama de apertura. En ese pequeño texto, que no son más que dos planas, yo les explico más o menos la forma básica que se podría utilizar para poder, ¿cierto? En este caso puntual, enseñar a cómo se tiene que estudiar una apertura. Vamos entonces, en la línea comenzamos de 4, KF6, C4 de 5 y viene el de 5. Y ahora el negro mete este caballo 4. Cuando yo tengo varias partidas en la base de datos con esta línea, y cuando yo jugaba esta línea, obviamente el jugador con blanca te queda así, chuta, y esta rareza, ¿de qué se trata? ¿Para dónde va? Porque primero el caballo 4 está haciendo algo bastante llamativo. No tiene caballo C3, porque no puede obviamente hacer un caballo C3, porque yo le tomo y se queda inmediatamente con los peones doblados sin ningún tipo de garantía. El blanco no puede doblarse un peón de forma gratis, porque ahora después el negro hace D6, G6, alfil G7 y este peón de C3 sería eternamente prácticamente una debilidad. No se puede. Entonces el caballo E4, como ustedes pueden visualizar, inmediatamente nos genera una presión. Es súper importante entender que este caballo E4 generalmente va a estar relacionado con dama A5. Miren esta posición. La idea fundamental del caballo 4 es que va acompañado generalmente de un dama 5. Hay algunas líneas específicas que puede que lo omitan el dama 5, pero la mayoría de las veces nosotros vamos a hacer dama 5. Vamos entonces, comencemos con el estudio. En este pequeño estudio casero que estamos viendo el día de hoy, hay dos partidas mías, las dos partidas están analizadas. Una partida está jugada en República Dominicana, en Santo Domingo, el tiempo que yo estuve viviendo allá, y otra partida estuvo jugando acá en Santiago de Chile, ¿ya? Con dos rivales de distintas fuerzas. Dama C2, entonces ahora dama A5. Y aquí está el tema. Y fíjense que en esta partida el jugador dominicano me hizo alfil de 2. Los jugadores aficionados, uno sabe de antemano que no tienen tan claro la valoración de respecto al alfil y los caballos. A un aficionado, un jugador de 1500, tú le preguntas un alfil y un caballo y para ellos es casi lo mismo. Eso no es así. Nosotros siempre estamos haciendo hincapié que obviamente un alfil vale más que un caballo, porque no solamente porque vale 3,5 y el otro vale 3, sino porque tiene que ver que es una pieza de largo alcance y el caballo una pieza de corto alcance. Sabiendo de antemano que existen posiciones muy específicas donde un caballo puede ser más útil que un alfil. Nadie va a discutir eso, ¿cierto? O sea, como dice Vladimir Hor, para jugar un blitz, ¿ah? Un manoteo, siempre va a ser más útil un caballo que un alfil. La combinación dama y caballo para atacar, dama y caballo es mucho más efectiva que dama y alfil. Hay varios factores donde el caballo es bastante útil. En posiciones cerradas, los alfiles, ¿cierto? Son piezas más o menos muertas, o sea, los alfiles son piezas más o menos pasivas, los caballos pueden ser bastante activos. Pero por regla general, siempre el alfil vale más que el caballo. Entonces, cuando este jugador dominicano me hizo alfil de 2, yo tranquilamente le tomé, tomó. Ahora, este alfil de 2 puede ser causa, uno, de la ignorancia, de no conocer el manejo con respecto al alfil, la superioridad del alfil sobre el caballo, y otro puede ser que tenga que ver directamente con, en este caso, la sorpresa.
El caballo de 4 genera una sorpresa en el sentido que el blanco quedó un poquito ahí descolocado, no supo cómo responder y llegó a esto. Y ahora miren la posición. Y ahora observen ese alfil negro. Miren la maravilla de este alfil. Cuando yo tengo un alfil aquí en G7 y las piezas blancas no cuentan con el alfil que puede oponer resistencia, ustedes se darán cuenta que la ventaja es más que evidente. Ese alfil va a molestar toda la partida, pero totalmente la partida. Esto ya increíblemente a la movida número 8 las negras están mejor. Entonces, una de las cosas llamativas que tiene este caballo de 4 es que está desconcertando a nuestro rival. Muchas de las aperturas regulares que nosotros hemos estudiado tienen esa función. Uno, desconcertar. ¿Ah? Es como el gambito de 4 de 5 que yo explico en el volumen 2 de los libros míos. O sea, juegas de 4, el negro le hace 5, métete. Yo tengo alumnos hoy que han jugado ese gambito a distintos jugadores, 1500, 1700, 1009, 2000 de Elo. Y se los doy firmado que ninguno de esos jugadores prácticamente bueno, le ha sacado gran ventaja. ¿Por qué? Primero porque lamentablemente nos caracterizamos de tener un nivel ajedrecístico en el país bastante mediocre. Ah, y lo digo con mucho fe de causa, ¿cierto? Porque yo llevo casi 40 años ligado al mundo del ajedrez, o sea, algo entiendo. No somos un país que sea estudioso de ajedrez. Ah, no somos un país estudioso. Ah, hay muchos chicos que la verdad que nunca han leído un libro completo. Nunca han leído un libro completo. Entonces, fíjense qué interesante que esta capacidad de asombro que se pueda generar. Si yo tengo una capacidad de asombro, es muy probable que mi rival, ante el desconocimiento, termine jugando un movimiento pasivo malo como este, y en un 2 por 3 me quedé con la pareja alfiles y con el alfil bueno. Vamos, sigamos. Tiene que defender acá, no hay otra. Listo. Y ahora el negro está totalmente feliz. Caballo de 7 en roque, caballo 5. Alfil C2. Y ahora el alfil, fíjense que este caballo le está pegando al peón y este caballo defiende el peón. Y ahora le pegó el toque. Alfil H6. Esto para un aficionado le cuesta mucho y es lo que nosotros generalmente los jugadores que tengan un poquito más de experiencia le llaman el muñequeo. O sea, muñequeo, eso. Y en estricto rigor, si tuviéramos que aplicarlo, porque igual es una palabra muy en el argot ajedrecístico, muy en el lenguaje propio de los ajedrecistas, tiene que ver con la presión constante que uno va ejerciendo sobre el rival, al final. Muñequear a alguien es molestarlo eternamente, ¿cierto? Causarle malestar, da poquitito, hasta llegar a un punto donde mi rival se canse, se agote. Eso lo hemos mencionado casi en todos los videos, yo porque soy una persona que siempre está haciendo un poquito, a veces reiterativa por lo mismo. Los errores son la sumatoria de las presiones que uno va ejerciendo sobre el rival. El error no es algo fortuito, que sin querer se le cayó una pieza. No, no. El concepto de error, el más común para nosotros, siempre va a ser la sumatoria de las presiones y posterior a eso el rival se va a terminar equivocando. Mira lo que está haciendo el fil H6, le está comiendo el caballo. Si torre D1, alfil por D2, torre por D2, caballo por C4, vuelvo con el caballo y ahora me comí en peón. Entonces, un ejemplo, caballo F3, caballo por C4, otro ejemplo donde las negras se comen un peón sin ningún tipo de compensación. Las blancas entonces hacen F4 para poder, ¿cierto?, evitar el alfil por D2. Y ahora caballo G4. Nuevamente las casillas negras están a merced del bando negro, miren. Ya hay una amenaza latente, ¿cierto? Pegando para todos lados. Entonces ahora hace torre F3 para evitar que el caballo se vaya a E3. Y ahora le juego E5. Uno puede decir, sí, pero el E5 es raro porque en el fondo está como colocando un peón en el mismo color del alfil del rival del que uno tiene. Sí, pero aquí hay un tema práctico. Primero, yo estoy tomando en F4 y estoy ganando la casilla de 5 para el caballo. Si el negro logra colocar un caballo en E5, ustedes se darán cuenta que es una bestia. O sea, esto es lo que es el famoso centinela de Ninsowitz. Ninsowitz le llamaba centinela a los caballos, y eso, sí, para una persona que haya leído mi sistema de Ninsowitz o la práctica de mi sistema, se da cuenta la importancia que tiene obviamente el caballo. No es casualidad que el caballo bloquee y paralice un peón aislado, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Porque el caballo, uno, es la pieza que tiene menor valor jerárquico dentro de la dama, torre, alfil y caballo, ¿cierto? Y segundo, el caballo tiene esta potencialidad de poder, ¿cierto? Trabajar con muchas casillas contiguas, o sea, el caballo inmediatamente al bloquear un peón puede también molestar las casillas que están a su alrededor. De eso se trata, es un tema de economía al fin y al cabo.
Un ejemplo, si G3, tomo, si caballo F4 alfil D7, y el negro a la siguiente simplemente habría que colocar las torres N8, el caballo ya llegó a E5, después de G3 tomo, tomo, y ahora simplemente caballo F6. Y amenazo alfil G4, torre 8, y ahí estos peoncitos, lo que son el F y el E, van a empezar de a poquitito, ¿cierto?, a sucumbir. Después de 5, este chico me hizo H3, yo me fui, me tomó. Y ahora cuando me toma, parece que él está consiguiendo algo, porque el peón, ¿cierto? Todo esto había que verlo anteriormente, obviamente. Yo no puedo jugar ajedrez y estar calculando movimiento por movimiento. O sea, cuando yo hago todo este F4, yo tengo más o menos la idea que el caballo tiene que llegar a E5. Eso lo tengo súper presente. De hecho, este movimiento es causa de ello. Saco el caballo, amenazo alfil por D2 y también estoy amenazando caballo por E5. Saca el caballo y finalmente lo logro con caballo por E5. Ahora, fíjense la posición. Tengo 2 4 6 7. No tengo nada de más, pero tengo una posición aplastante de ventaja posicional. Tengo pareja de alfiles con negra y tengo un caballo en E5 que es realmente una bestia, ¿cierto? Un caballo que es maravillosamente bueno. Después de eso, me estoy comiendo la torre, tiene que sacar la torre, y ahora desarrollo. Hace B4, trata de activar la columna, la torre con la columna B, B6. Toma y toma. Cuando tomo de D, obviamente estoy pensando en no abrirle la columna B. Yo nunca abro las columnas para entregársela al otro. El concepto básico de cambio tiene que ver siempre con hacer movimientos que me sean útiles para mí. Toda concepción de cambio de pieza tiene que ver directamente con la ventaja, con la ganancia de algo. Otro factor súper determinante a la hora de entender es para cómo piensan los aficionados. Los aficionados cambian peones sin ningún tipo de garantía, no ganan nada. Y cuando tú le preguntas por qué cambiaron peones, tú dices, no, que la verdad que no hay ni siquiera una explicación racional. Todos los cambios de pieza te tienen que favorecer. Cada vez que ustedes cambien una pieza, traten en lo posible de buscar una explicación racional. Ya, hace caballo C1, alfil G7, acá, para sacarse los chistes, ¿cierto? Si caballo D3, caballo F3, y ahora simplemente a H5. Este H5 lo que busca es minar algún día el H4 y empezar a fijar nuevamente el tema de las casillas negras. Listo, torre 8, ya hay una presión sobre el punto de 4, caballo de 2 y ahora acá. Observe que las negras tienen una posición bastante superior, con una clara ventaja posicional, pero todavía no hay ventaja material. La ventaja material podríamos definirla nosotros como una especie de premio a, que se obtiene a través de una constante ventaja posicional. Es como el regalo. ¿Ah? Cuando nosotros tenemos una ventaja posicional, lo que estamos pensando es lo siguiente, ok, ya, en esta posición específica tengo una ventaja posicional. Ahora, ¿qué es lo que me falta aquí? Que en algún momento determinado la ventaja posicional se transforme en ventaja material. ¿Ok? ¿Y eso por qué viene? Porque el ser humano, tiene que haber un tema ya de supervivencia, tiene que haber un tema biológico, tiene que haber un tema psicológico, no se siente bien cuando lo están presionando. ¿Ya? No hay, o sea, si tú a un ser humano lo presionas, le estás causando cierto un malestar, un dolor. ¿Ah? Entonces, cuando yo estoy jugando ajedrez, y eso es lo que yo le trato de explicar a los alumnos míos, le digo, este es el juego más sádico que existe, porque increíblemente lo que yo quiero es hacer sufrir al otro. Yo no quiero ganarle al otro, yo no quiero destruir al otro. Yo quiero que el otro salga llorando del tablero. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Con pura sutileza, con esta presión constante que yo voy a ir realizando en el tablero. Entonces, realmente hay que tener un poquito de sadismo en la sangre para poder pensar de esa forma. Y de eso se trata. No es casualidad que Gary Kasparov decía que el ajedrez es el deporte más sangriento que existe. Apunta exactamente lo mismo. Yo puedo ganarle a un ser humano una partida de ajedrez y destruirlo psicológicamente, sin tocarlo, pero psicológicamente lo puedo destruir. Listo, el blanco finalmente mete caballo F3. Y aquí, fíjense que la partida, por eso puse la partida, porque más allá de la apertura, creo que la partida también tiene algún grado de valor en el sentido estratégico.
Cuando yo tengo una ventaja posicional, tengo que buscar los mecanismos para que se transforme en material. Y ahora se dan esas instancias. Miren, buena. Caballo G4 bueno. Lo primero que estoy haciendo con el caballo es sacar, ¿cierto?, la diagonal y le estoy comiendo el alfil. Si me come el caballo, le como la torre y gano una calidad, ¿cierto? Entonces, obligatoriamente, aparte, le estoy dando un jaque y estoy comiendo el peón de E4. Entonces, mi rival hace torre A3, ¿cierto? Si se come el caballo, le como la torre, listo. Ahora, después de torre A3, le doy el jaque, se mueve y le comí el peón. Análisis material, las negras tienen 6 peones, las blancas tienen 5. ¿Qué es lo que acaba de pasar ahora? Que la táctica emana en una posición estratégicamente superior, como dice Bobby Fischer. Este movimiento táctico nació en una posición superior de las negras. No nació de la nada. No es que tuve suerte. Oye, el Hot tiene suerte. No, esto no es suerte. Esto es construcción. Se va construyendo paulatinamente las condiciones para que se vayan dando estos recursos tácticos. Finalmente, cuando el rival comete una imprecisión, viene el tema táctico. Y ahora acá, jaque, lo logré. A5 y nuevamente alfil H6. Fíjense que otra vez el alfil vuelve a esta diagonal, que es bastante molesta porque ahora estoy haciendo un alfil F4 y te estoy incomodando tu rey. Un ejemplo, acá interesante un ejemplo hacer B5. Si C por B5, espérense, B5, caballo D3. Si C por B5, caballo C3. Fíjense la fuerza del caballo. Acá tomo en B5, le estoy comiendo la torre en A3. Acá y ahora caballo D6. Ese caballo de 6 es una maravilla, es como el sueño de Ninsovic, ¿cierto? Colocar un centinela adelante un peón, ¿cierto? Con lo cual no solamente bloquea el peón, sino también el caballo logra controlar todas estas casillas. Este es el famoso centinela de Ninsovic, que es el concepto básico. No olviden que uno de los capítulos fundamentales de mi sistema de Ninsovic se llama nada menos que el bloqueo. Y la pieza mejor que bloquea es el caballo. ¿Por qué el caballo? Por un tema económico y práctico también. Después de B5, caballo de 3, B4, acá y ahora torre BC8. Y queda de manifiesto que le están haciendo en este momento un alfil A4 y no tiene prácticamente dónde ir esa torre. Yo en la partida jugué alfil H6, estoy jugando alfil F4. Fíjense cómo yo voy minando las fortalezas de mi rival, o sea, yo voy pasito por pasito, ganando espacio, ganando conceptos, de a poquitito, hasta que ya logré, ya, de hecho, ya tengo una ventaja material. Ahí tenemos una diferencia grande con el aficionado. El aficionado generalmente es demasiado impulsivo, no tiene paciencia. Y para manejar cualquier técnica se requiere mucha paciencia. ¿Mm? Toma, toma, torre A7 y ahora le juego acá. Un ejemplo, si me hace acá, caballo de 6, el caballo le está comiendo el peón de C4, el alfil le está comiendo C2. Un ejemplo, si alfil A4, torre de 3, acá y ahora simplemente caballo por C4, donde las negras ya pasarían a tener dos peones de ventaja, que es demasiado. Si torre B1, caballo de 6 y ahora alfil por F5, caballo por F5. Si el blanco hace G4, tomo, jaque, se va y ahora caballo de 6. Y la amenaza es bastante fuerte, torre de 4, ¿cierto? Y te están comiendo todos los peones que están en la cuarta fila, como ustedes pueden visualizar ahí. Después de caballo F5, caballo B3 y ahora jaque. Y ahora le hice caballo de 3. Le estoy comiendo el peón de C4. Tengo un peón de más y tengo la ventaja posicional, o sea, sigo teniendo la ventaja posicional. Eso es importante destacar, porque cuando yo tengo una ventaja posicional, no es que haga un trueque, no es que diga, mira, te cambio la ventaja posicional por un peón, que en algún momento podría darse, pero mayoritariamente las veces, cuando yo tengo una ventaja posicional y logro comerme un peón, sumo a la ventaja posicional el botín de ahora algo material. O sea,
Yo sigo con la ventaja posicional, porque las negras tienen mejor posición, las piezas son más activas, las piezas blancas son pasivas, el rey negro, o sea, el rey blanco está un poquito inseguro, y a eso le agrego el peón de ventaja. Acá, D5. ¿Por qué es importante el D5? Para poder pegarle a la base de la cadena de peones. Ahora acá, y le pego el otro. Y ahora la torre le está comiendo inmediatamente en B5. Si torre B1, un ejemplo acá jaque y C4. Y fíjense que el peón al momento de avanzar abre la diagonal, el alfil de E3 le está comiendo la torre y el otro peón le está comiendo la otra torre. Nuevamente un ejemplo de la táctica, ¿cierto? Al servicio de la estrategia. Caballo C4 me hizo en la partida, torre por B5. Y aquí ya la posición está totalmente ganada. Las negras tienen dos peones de más, ¿cierto? Ahora, cuando yo tengo dos peones de más, yo podría pensar lo siguiente, no, pero ahora voy a cambiar todas las piezas y ganar el final, que sería también la forma simple de poder materializar esto. Pero cuando yo visualizo el rey blanco, y me doy cuenta que las piezas blancas también no están muy cerca del rey, empiezo a generar ciertas las condiciones para darle mate al rey. Y para allá van, miren, jaque. Ya, esto estamos viendo acá. Alfil F4. Estamos en caballo B3, ¿cierto? Alfil F4. Y ahora le meto este G5. Este G5 me gusta bastante. En la partida lo vi, pero me gusta bastante. Si B5, un ejemplo, si caballo 5, caballo C3, tomo acá, peón por peón, y ahora resulta que las negras tienen que estar avanzando peligrosamente el peón C, que en cualquier momento puede hasta coronar. A B5, C por B5, y ahora torre por B5, acá, y ahora simplemente acá. Ya hay una amenaza bastante fuerte que es C4, ¿cierto? ¿Mm? Después de G5, mi rival hizo torre 1, y ahora, interesante G4, tomo. Si caballo H4, caballo G3. Ya ahora hay una imagen de mate acá. La imagen es bastante simple. Amenazo torre 1, rey F2, torre F1 mate, o rey H2, torre H1 mate. Entonces, después que me juega alfil E4, tomo, y ahora en esta posición, ¿cierto? Las negras tendrían claramente una pareja de alfiles. O sea, tengo peón de más, ¿cierto? Y pareja de alfiles, posición superior. Yo jugué caballo de 6, como un insoy, ¿cierto? Colocando el centinela delante del peón avanzado en este caso. Tomó. Y ahora sí, con todas las piezas bien puestas, yo le quiero dar mate. Un ejemplo, si torre A2, acá, toma y alfil de 3. Y es fácil darse cuenta que no hay forma, no hay cómo evitar, ¿cierto?, el que se caiga el peón de C4. Si caballo de 2, G4 nomás y después se cae el caballo de 2. En la partida hizo alfil por F5, cae por F5, torre B7, y ahora en vez de ponerme a defender ese peón con el torre B8 y todo lo demás, voy por el mate. Y aquí ya, si ustedes se dan cuenta, las negras tienen tres piezas atacando al rey y este caballito solito está defendiendo al rey. El caballo en B3 y la torre de B7 no están defendiendo al rey. Es un tema simplemente matemático. Mientras más piezas ataquen, mayores probabilidades, ¿cierto?, que el ataque llegue a buen puerto. Si juega acá, te doy jaque, acá y nuevamente caballo G3. Y la amenaza es bastante simple, amenazo alfil E3, ¿cierto? Y comer en F1. No tiene caballo de 2 también por alfil por D2. Después hizo H por G4, caballo acá, le di el jaque. No puede irse a F2 porque le doy mate, ¿cierto? Si se va a F2 le doy mate en G3. Miren qué bonito. Todo esto se construyó. Nadie podría decir, ¡ay, qué suerte tuviste! No. Calle F1 y ahora le juega alfil E3. ¿Cierto? Y ahora tiene que mover el rey y queda totalmente rey H2 o rey H1, torre por, y nuevamente sigue teniendo una posición de jaque. Esta fue una partida de un chico Castillo que tenía 2025, jugaba, yo estaba con negra con 2243, un torneo clasificatorio el Gran Santo Domingo. Entonces jugó el 2015, fue esto. Esta es la primera partida que yo le estoy mostrando y esta partida puede ser claramente una demostración qué pasa cuando el blanco juega un movimiento como este. Ya, entregar la pareja de alfiles es totalmente perjudicial, o sea, no tiene ningún asidero por ningún lado. Volvamos entonces. Dama C2, dama 5, caballo de 2. Este es el movimiento más común, el caballo de 2.
Y ahora viene una parte importante acá. La mayoría de las veces, yo aquí se los voy a mostrar, movimientos que no van. El caballo de dos generalmente no es un movimiento. Yo no gasto tanto tiempo con el caballo para poner a cambiarlo con un caballo que se movió una vez. Fíjate que el caballo se movió una, dos, para cambiarlo por un caballo que se movió una. Dos menos una a favor de las blancas. Si caballo por D2, alfil por D2, dama C7, alfil C3, y ahora el alfil de C3 manejando, controlando esa diagonal es una pieza demasiado importante. Eso es una clara ventaja blanca sin ningún tipo de compensación. La mayoría de las posiciones que vamos a ver en esta gambito, o sea, en esta defensa Benoni con caballo 4, se me sale la palabra gambito porque hay muchas líneas que nos vamos a ver posteriormente que tienen que relación directa con el gambito Volga, pero por eso lo vamos a ver más adelante. Muchas de estas posiciones el negro quiere jugar el fianchetto, ¿cierto? El G7. Entonces ahora, teniendo el alfil blanco en la diagonal, es casi imposible. Vuelvo entonces. Después de dama C2, dama A5, y ahora caballo de 2. Y ahora veamos entonces. Partamos con caballo de 6. Esta casilla que ustedes visualizan acá es como la casilla más clásica donde va el caballo en esta posición. Y aquí hay que empezar a ponerle el ojo a esto porque uno dice, oye, hijo, pero un caballo en D6, bueno, ¿y a dónde va? En algunas líneas, en muchas líneas, el caballo en D6 apoya un B5, un C4 y hasta un esquema con A6 que podría derivar, que tendría vasos comunicantes con este famoso gambito Volga, ¿cierto? Por eso está más o menos latente. En otras posiciones, este caballo podría ir a F5 y llegar a D4, sobre todo cuando el blanco hace un E4 y un E5 de más o menos apresurada. En otras posiciones, este caballo a través de un F6 podría llegar a F7, hacer un E5, un D6. Y este alfil pueden sacarlo por E7 o quizás sacarlo hasta por el fianchetto. O sea, en pocas palabras, que el caballo en D6 podría tranquilamente tener distintos planes. Va a depender mucho de la posición que hagan las blancas. Esta línea es bastante interesante para las blancas, que es hacer B3. Es como adelantarse al dominio acá. Y por lo menos de lo que yo conozco la línea, de lo que yo he jugado, creo que tranquilamente es una de las líneas más incisivas para las blancas. O sea, es una de las líneas que las negras tienen que considerar bastante bien porque esta línea es fácil que las blancas queden con ventaja. Un ejemplo, si E4, G6. Y aquí está el tema. Si E5, caballo F5. Y inmediatamente el caballo logra, ¿cierto?, posicionarse en D4. Y una vez que el caballo llega en D4, el alfil se coloca en G7 y ahí empezamos con los temitas con el peón de E5. El negro alfil G7 en roque y después el negro puede romper según lo amerite la posición con un E6 o un D6. Con buen juego. Eh, Ahora, otra opción, acá a B6, F5. Y esto sí ya, este F5 es más o menos dudoso, porque aquí las blancas inteligentemente van a abrir posteriormente el centro y van a quedar las piezas negras mal coordinadas. Pero aquí es interesante este F6, más o menos con la idea que yo les mostraba antes. Un ejemplo, alfil B2, B5. Fíjense cómo se van intercalando los planes. El caballo en D6 sirve para apoyar el B5, pero también en un momento adecuado podría llegar a F7, hacer el E5 y el D6 y todo lo demás. E3 y ahora acá. Las personas que quieran jugar esta línea con negra tienen que jugar activos. Si yo soy un jugador demasiado conservador y más o menos como que la táctica no va conmigo y no soy muy dinámico, la apertura no les va a acompañar mucho. Por eso es tan importante que cuando uno define una apertura de una u otra manera, está definiendo una forma de jugar. Yo no puedo jugar un gambito y jugar pasivo porque estaría totalmente yendo en contra de la lógica de la apertura que estoy eligiendo. Para que ustedes se den cuenta que la elección de una apertura es tan determinante en el ajedrez que dictamina de cierta manera hasta la forma como se tiene que jugar. Entonces, hay aperturas que te conllevan directamente a posiciones más dinámicas. Las aperturas de E4, generalmente apertura abierta y semiabierta, tienden a posiciones más dinámicas. Las posiciones con peones damas, muchas de ellas tienden a posiciones más cerradas o semicerradas. Pero esta línea específica con negra tiene que mentalizarse de jugar activos. Por eso hay muchas líneas que tienen que ver con estos planes. Fíjense que uno de los planes que yo le estoy citando es esto.
Uno de los planes es tomar en C4, hacer la torre B8, este caballo podría ir acá, este peón acá, el otro peón acá, el alfil a D7, o hacer G6, alfil G7 y enroque. Esto es bastante llamativo. Este F5 que juega en esta posición específica no se ve tan bueno, porque ahora, fíjense que inmediatamente caballo 4 acá, acá, y nuevamente, ¿cierto? Lo que va a pasar, en pocas palabras, que ese caballo N4 mucho tiempo no se va a lograr mantener ahí, porque el blanco está jugando alfil de 3 a la siguiente, ¿cierto? Y después van a empezar a quedar unas debilidades como el peón de F5. La otra opción, alfil B2, es 6, y ahora, si caballo GF3, este B5, aquí lo correcto es caballo A6, A3, caballo C7, alfil C3 acá, y nuevamente dama B2. Y ustedes se dan cuenta que la dama detrás del alfil, como generalmente uno generalmente coloca a la dama delante del alfil cuando está atacando, cuando quiere dar mate, cuando quiere jugar a nivel más posicional, más estratégico, las piezas van al revés. El alfil primero, la dama detrás. Ya hay una amenaza latente, amenaza cierto alfil por G7. Esto es una clara ventaja blanca. Si caballo G3, B5, D por E6, D por E6, C por B5, caballo por, y ahora E4. Y esta apertura de líneas claramente favorece a las blancas. Y uno puede después ver esta posición y decir, oye, Job, está bien esta línea que tú estás dando, pero esta línea con blanca me queda bastante bien la blanca. Entonces, ¿qué pasa con el negro aquí? Acuérdense siempre que nunca les van a entregar toda la información. Yo para poder mostrarles esta información que estoy visualizando ahora con ustedes, estuve trabajando como 4 horas hoy día. 4 horas sentado haciendo esto. ¿Eso qué significa? Que este archivo hay que seguirlo engordando, hay que seguirlo trabajando y buscando nuevas opciones. Esto es una introducción a una línea, pero ustedes no se pueden conformar con eso. Otra opción, alfil C3, dama de 8, E4. Si caballo A6, está saltando a B4, ¿cierto? Un ejemplo, si caballo acá, caballo B4. Si dama B2, me comen E4 nomás y las negras quedan mejor. Si caballo B4 le toman en B4, tomo alfil D3 y ahora G6. Siempre que el alfil de casillas de color oscuro de las blancas no esté, obviamente el alfil negro se va a posicionar en la diagonal inmediatamente. Muy parecido a lo que pasó con la partida que yo le acabo de mostrar, que yo cambié rápidamente ¿cierto? El caballo por el alfil y posteriormente me quedé con la diagonal. Otra opción, ¿cierto? Es caballo A6, E5, acá, y ahora el negro juega G5. Y después de G5 amenazo alfil G7, enroque, G4, dama H4. Esto es una posición bastante llamativa, véanla bien. Y alguien me podría decir, oye, Job, ¿sabes qué? Está buena esta apertura, se ve más desordenada que... Sí, está súper desordenada. Esta apertura es para espíritus valientes, ¿ya? Para gente que le guste calcular, para gente que le guste meterse en las patas de los caballos. Por regla general, el ajedrez siempre es para meterse en las patas de los caballos. ¿Ah? La gente que no quiere problema tiene que cambiar de deporte, buscar otro deporte más tranquilito. Esto no. El ajedrez busca siempre tener problemas. Es un problema constante, perenne, que siempre tenemos que estar buscando soluciones. Fíjense que el G5, seguido de alfil G7 y enroque, si llego a hacer G4, se puede quedar hasta débil el peón de E5. Es una posición súper llamativa, ¿no? Interesante. E4, F por E4, acá, y ahora interesante, si alfil G7, tomo acá, dama F5, se tapa, toma, toma, y enroca. Y ahora le están jugando, ¿cierto? Torre por D5, caballo por C8, con ventaja blanca. Si caballo 4 toma, toma, caballo por, dama E7, tomo, tomo, alfil por G7, torre G8 y alfil C3. ¿Cuál es el problema de esta línea específica? En este momento, en esta línea específica, nos damos cuenta que en el fondo las negras tienen un peón de menos sin ningún tipo de compensación. Y eso es clara ventaja blanca. Esta partida es nada menos que Chernin con Bischoff. Chernin 2620, fíjense. Estamos hablando de un jugador de 2620 contra Bischoff 2530. Se jugó nada menos, ¿cierto? En el año 96-97. La partida terminó así, la vamos a visualizar. Claramente no hay una compensación por el material. El blanco astutamente cambia piezas.
Y después de eso, queda totalmente perdido, se le cae un segundo peón y ya ahora sí que no hay ningún tipo de compensación. Listo. Se quedó con un flanco de menos, esto lo ganó Chernin a Bischoff. Esta es otra posición. Vuelvo. Después de dama 5 entonces caballo de 2 y estábamos viendo ahora, vamos a volver caballo, no, vamos a volver el otro. Vamos a ver el caballo de 2 ya lo vimos. Volver con el caballo F6 en algunas posiciones se puede dar. Ahora, una de las cosas que pasa con caballo F6, que el negro después hace D6, G6, alfil G7 y continúa, entre comillas, como una posición bastante normal. O sea, es una posición clásica de Benoni. Lo que nosotros estamos haciendo con esta línea específica es como que nos estamos metiendo en una Benoni, pero muy específica que tiene que ver con los caballos de 4. Si ustedes me preguntan a mí, yo siempre voy a tratar de colocar el caballo en D6 y jugar los B5 y los A6 y desordenar el tablero hasta donde más se pueda. Pero cuando empezamos a introducirnos más en este caso, en esta apertura, nos podemos ir viendo detalles. Y eso siempre lo hemos mencionado. Saber apertura significa conocer hasta los detalles más pequeños, las pequeñas diferencias que existan. No todas las posiciones son iguales. El ajedrez no es conmutativo. Entonces no es lo mismo hacer un movimiento y después hacer otro. Entonces es súper importante cuando, de hecho en el artículo de Stephen Baker, del de Over the Horizon, hace el comentario. Dice que en esta línea específica hacer un caballo para D6 no es correcto, hay que hacerlo a D6. Pero habría que tomar esta información que yo lo estoy trabajando ahora, compatibilizarlo con el estudio de él y estar visualizando. Es lo que siempre estamos mencionando. Esto es un comienzo. A3, D6, B3, G6. Fíjense que ahora no hay ningún problema que el alfil se coloque en B2 porque está el caballo. E4 enroque. Alfil C3, dama C7. Si alfil D3, un ejemplo acá, y ahora importante, caballo G4. Una de las ideas fundamentales de este tipo de líneas, ¿cierto? Tienen que ver con el control de las casillas negras. Y ahí se va a cambiar el alfil, el negro está metiendo después caballo 5. Muchas veces el negro juega hasta G5 para poder evitar los F4. Esto es bastante llamativo. Después de dama 7, alfil E2 y ahora E6. Esta partida que estamos viendo es otra partida jugada por mí contra nada menos que contra Cortés. Qué increíble, se me está olvidando el nombre del botón Cortés, como le decíamos. Eh, Se me está olvidando. No sé, yo me imagino que la mayoría de la gente del ajedrez lo conoció. Cortés es el mismo profesor de ajedrez, una persona que viene del norte, que en la época la época del 80, en la época de, ¿cierto? De la famosa escuela de talento de Pedro Donoso, él empezó a trabajar también muchas veces con los chicos más, con los más pequeños. Y fue uno de los profesores bastante destacados. ¿Mm? Listo. En esta partida entonces, fíjense qué interesante. Acá, tomar de peón. Acá, caballo C6, enroque y E5. Oye, uno puede decir lo siguiente, mira, el E5 no me gusta tanto porque el blanco gana de 5 y el negro gana de 4. Ahora visualicen la posición ustedes y dense cuenta lo siguiente. ¿Es fácil para las blancas llegar a un caballo de 5? No, no estoy visualizando rápidamente. La única forma es sacar la torre de F1, hacer un caballo F1, caballo de 3, caballo de 5. O sea, para que el caballo blanco llegue a de 5 se está demorando por lo menos unos 3 tiempos, por lo menos. Fíjense que la diferencia, que el negro llega inmediatamente a D4. Entonces ahí donde nosotros tenemos que sopesar esto y decir, las ventajas, las casillas débiles siempre va a ser determinante cuando puedan ser explotadas. Es mucho más fácil para las negras explotar la casilla de 4 que las blancas exploten la casilla de 5. Entonces, pensar que voy a hacer un empate técnico, ¿cierto? Porque las dos casillas son iguales, estaríamos cometiendo un grave error estratégico, porque una casilla es mucho más fácil de apoderarse que la otra, ¿cierto? Hay una diferencia. En la partida metí alfil por E6 y alfil G4. Si yo quiero apoderarme de las casillas negras, en algún momento voy a cambiar el alfil por el caballo para poder entrar en las casillas negras. Y aquí nos damos cuenta cómo estamos ocupando un concepto estratégico que está sobre la fuerza de la pareja alfil.
Por supuesto que los alfiles valen más que los caballos, pero nadie ha dicho que nunca se pueda cambiar un alfil por un caballo. Lo único en lo que nosotros estamos tratando de hacer hincapié es que cuando ustedes vayan a realizar un cambio de un alfil por un caballo, esté justificado. Es tan simple como eso. Enroque, caballo C6, alfil de 3, alfil por F3. Y ahora cambio el caballo. Al momento de cambiar un caballo, ya es una pieza menos que está controlando. El alfil se va a cambiar en algún momento y ahora a mí lo que me interesa es llegar a la casilla negra. Acá un ejemplo, caballo G4 es bastante buena. Si yo logro cambiar el alfil de casillas negra y cambio este caballo por este caballo, uno de los planes míos sería jugar un caballo en D4 contra un alfil en D3. Claramente un final, un caballo en D4 con un alfil en D3, estaríamos hablando de un caballo bueno contra un alfil malo. De eso se trata el ajedrez. Todos los cambios que nosotros vamos a proyectar va en ese sentido. Cada vez que pienso en cambiar piezas, me estoy proyectando y estoy visualizando que si dicho cambio logra obtener algún tipo de ventaja. Yo en la partida hice caballo H5, quiero llegar a F4, acá, torre 8, B4, caballo F4, cambió, jaque, caballo. Acá es interesante hacer F6. Fíjense que esta partida fue tabla finalmente, pero las negras fueron las que presionaron toda la partida. De hecho, Cortés lo único que luchó, ¿cierto?, por tratar que sea tabla. Y eso habla también bien de la apertura, o sea, fueron las negras las que tuvieron la iniciativa. Quizás jugando un poquito más preciso hubiese logrado algún día una ventaja, hubiese quizás intentado ganar la partida. Pero este F6 es bastante llamativo. Yo jugué caballo 5, alfil F1. Si caballo es 6, acá y rey G8. Y nuevamente la idea es esa, que el negro rápidamente ocupe con el caballo en D4. Si yo logro posicionar el caballo en D4, esta pieza es muy fuerte y eso me entregaría inmediatamente una ventaja. Yo jugué rey G8, ahora caballo D2, torre 7, acá caballo 6, B5, ¿cierto? ¿Por qué hace B5? Porque este caballo quiere hacer en cualquier momento esta maniobra, miren. Aquí todo el tema estratégico apunta a controlar o no la casilla D4. Y ahora, nuevamente, este movimiento es muy llamativo, G5. Y ahí nuevamente, ¿cierto? Vamos con el temita. Oye, Jo, pero la casilla F5 y D5 no son débiles. Ya, cuéntame, ¿cómo vaya a llegar a D5 a F5? ¿Puedes llegar de forma rápida? No. Entonces, si tú no puedes pegarle una debilidad, lamentablemente la debilidad no existe. Se trata de eso. Entonces, este G5 es bastante duro, fíjense, porque también amenaza un G4 en algún momento. Este caballo es demasiado poderoso. ¿Ah? Entonces, el G5 evita el F4. Y esto es muy clásico. De esto se puede jugar en muchas líneas de las sicilianas, también pasa la misma idea, ¿cierto? No tiene que ver con la apertura, tiene que ver con concepto estratégico. Vamos, hace F4, caballo D7, me cambió el caballo F8, me dirijo a D4 y ahora alfil H3 es buena. ¿Por qué? Porque si logro meter el caballo en D4 voy a estar mejor. Y ahora juega acá, lo tengo que matar, ¿cierto? Y ahora la posición resultante es de completa igualdad. ¿No? Ah, el nombre, Julio Cortés, ahí estaba olvidando. Increíble, ¿no? Julio Cortés falleció hace un par de años y siempre fue un jugador bastante bueno. Llegó a tener en su época más de 2300 y tanto, fue un maestro FIE bastante fuerte en su época. ¿Mm? Esta es la segunda partida que yo le estoy mostrando a ustedes dentro de este pequeño estudio casero que tiene que ver, ¿cierto?, de la Benoni con caballo 4. Vuelvo. Después de dama C2, entonces dama 5. Y ahora, ¿qué me queda? El F5 que estábamos viendo. Y eso ya lo vimos. Cherny con Bischoff lo vimos. Otra opción es KF6, que es la otra partida que estábamos viendo, ¿cierto? Que es la que acabamos de ver, ¿ya? Otra opción. Y aquí hay otra partida que nos falta por ver. Cortés, ahora. Esto lo vimos y ahora F3. Estamos hablando del F5, ¿cierto? El negro hace F5, ahora el blanco hace F3. Nuevamente caballo F6 puede ser una opción. Fíjense qué interesante ahora este peón. Si el blanco se come el peón,
el negro hace 6. Ahora, la otra opción, un ejemplo de 4 es tomar, tomar y D6. Y a la siguiente G6, alfil G7 en roques, ¿ya? Y el negro tiene una posición bastante buena. Esta línea, con el sacrificio del peón, es bastante dinámica, bastante llamativa. Por ejemplo, si peón por peón, dama C2, caballo C6. Y ahora yo veo esta posición y digo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las blancas tienen un peón de más. Pero observen las posiciones de las blancas. Las piezas están muy apretadas, ¿cierto? Claramente se visualiza que las piezas blancas no tienen desarrollo. Por el contrario, el negro tiene un peón de menos, pero tiene una posición bastante más activa. ¿Qué es lo que se trata acá? Jugar con energía, jugar de forma dinámica. Por eso yo les digo que esta es una apertura que me exige jugar de una forma, ¿cierto?, determinada. Es 6, dama de 3, y ahora tomo y alfil de 6. Y nuevamente, ¿cierto? Tengo un peón de menos con negra, pero una posición bastante llamativa, bastante buena. Amenazo en roque, caballo 6, caballo B4, B5, alfil B7, todas las piezas para arriba. D6, dama de 3, ya, esto es lo que estamos viendo. La otra opción entonces es llegar acá. F3, caballo D6. Estábamos viendo qué pasaba si el caballo se regresaba a F5 o F6. E4, E6. Y ahora, este movimiento de las blancas es bastante útil. El A3 generalmente sirve no solamente para evitar que el caballo A4, caballo C, caballo B4, también en un momento determinado puede pretender hacer un B4, ¿cierto? Aquí el blanco hizo este B4 de forma directa. En algunas líneas específicas de esta apertura, las blancas intercalan un B4. De hecho, hay una línea que da tablas directos, que en el artículo de Stephen Bell que se puede visualizar rápidamente. Pero acá este B4 no es tan prometedor porque el negro se puede comer el peón y quedar con una posición bastante poco clara. Entonces, cuando tú tenés una posición poco clara y tenés un peoncito además, sobre todo hoy día, con los módulos, hoy día se puede defender posiciones increíbles. Ya, la primera opción es que tomes C por B4, ¿cierto? Un ejemplo, si caballo B3 vuelvo. Cuando yo me comí el peón, regreso para poder apoyar, ¿cierto? La defensa. Porque ya tengo un botín. ¿Cuál es el botín? El peón de más que tienen las negras. A la siguiente amenazo caballo 6, caballo C5 y rápidamente las negras tratan, ¿cierto?, de ir neutralizando la iniciativa de las blancas. C5, dama C7. Ahora, lo que nadie puede decir de esta línea que es aburrida, porque esta línea sí que de aburrida no tiene nada. Miren la posición que estamos viendo. Si B por A3, alfil por A3 y caballo F7. Y el negro, cierto, tiene que jugar tranquilamente G6, alfil G7 en roque y ahí tienen una posición de doble filo, porque la verdad que el blanco tiene un peón de menos, pero no está tan claro tampoco lo que tiene. Si dama C7 A3, caballo acá y E por D5. ¿Mm? Y esta es una opción. Ahora, después de torre B1, la otra opción es que al B4, ¿cierto?, tome de dama. Torre B1, dama 5 acá. Y nuevamente, la idea, ¿cierto? Una opción es caballo A6, A3 y torre B8. Y el negro pretende en algún momento hacer un B5, ¿cierto? Y ahí jugar por el flanco de dama. Y la otra opción que es bastante entendible, que es volver con la dama rápidamente. ¿Para qué? Para apropiarme. Ya me quedé con el peón de más y lo que necesito, como la blanca está impresionando, ¿cierto?, el flanco de rey, necesito la dama para que me ayude en la defensa. Un ejemplo, si es 5, caballo F7. Si F4, G5. Fíjense el espíritu de la apertura. Y a la siguiente, alfil G7 en roque corto, ¿cierto? Y ahora se le está pegando a la base de la cadena de peones, que en este caso es F4. Si es 5, caballo F7 acá, y ahora caballo A6. Amenaza caballo B4, A3, y ahora dama G5. Y nuevamente, las negras en esta posición tienen un peón de más, y no queda tan claro cuál es la compensación de las blancas. Después de caballo H3, toma, toma. Interesante es el caballo F7. La idea de caballo F7, ¿cierto?, es hacer E5 y D6 y cerrar la posición. Fíjense los conceptos básicos. El que ataca abre la posición, el que defiende busca cerrar la posición, sobre todo cuando tenéis ventaja material. Dama H4, G3,
dama H6. La dama defiende G7, se está metiendo en E3 también. Caballo F7 no es tan buena en esta posición. Dice que acá dama G5 también es interesante. Caballo F3, dama H6, E5. Cambió el caballo y ahora sí que queda en una posición mala las negras porque la dama E4, dama F5 y aparentemente aguanta, pero ahora le jugaron caballo E4. Dama F4 y alfil E2. Y aquí es fácil visualizar que las negras tienen todas las piezas en la primera fila y la ventaja, ¿cierto?, es solamente un peón de que las blancas sacrificaron. Ahora, veamos cómo terminó la partida. Jugó acá, A3, alfil E7, D6, alfil C1, torre acá, entregó el peón, dama por H2, alfil G7, jaque. ¿Ya? Y ahora, torre F8, dama acá, dama F3, le está comiendo la torre, y simplemente torre F2. Esta partida de José Abril Ramón contra Narciso, ¿cierto? Más Narciso, Barcelona, España, el año 96. Es interesante esta partida al fin y al cabo porque Narciso, ¿cierto? Al final es un gran maestro, ¿cierto? Un gran maestro español. Ahora, ¿la línea se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Hay que reverla. ¿Qué nos queda? Nos queda este F3, dama 5, que es otra opción. Nuevamente el fil por D2 sería totalmente, ¿cierto? Esta línea, sí, esta es la que nos queda, y la línea principal. Si F3, entonces dama 5, siempre el caballo 4 casi va de complemento con el dama 5, caballo de 2. Y ahora el caballo. Si el caballo lo tiro F6, ya sé que E4 D6, G6, alfil G7 en roque y entro en una Benoni clásica, ¿cierto? Una Benoni, no estas líneas que estamos intentando jugar ahora, que son, ¿cierto?, más rebuscadas. Caballo de 6, E4 y ahora G6. Observen que en esta línea, el caballo en D6, entonces dijimos que tenía apoya en un posible B5 y una 6 o un C4, y el alfil en G7 está pegando en la diagonal. En las otras líneas donde el blanco hizo dama C2 y B3, ¿cierto? El blanco quedó con una ventaja bastante evidente porque lograron que el alfil apoderarse de la diagonal. En esta línea específica son las negras las que se apoderan de la diagonal. Alfil D3. Y ahora empiezan los fuegos artificiales. B5. Y esta es la parte dinámica que tiene la apertura que sería súper interesante que ustedes la lograran entender, por lo menos. Ya sabemos que después hay que profundizar y todo lo demás. C por B5 ya un ejemplo. A6 no es tan claro en este momento porque está este B4. Fíjense que el B4 es algo que el negro tiene que tener siempre presente. Si dama por B4, torre B1, si dama C3, B6, ¿cierto? No tengo alfil B2 por dama por, alfil acá, buena, me estoy jugando alfil por D2 y dama por D1, dama por B1, tomo y ahora A por B5. Y resulta que hay una calidad, ¿cierto? 2-4, pero el caballo en D6 es una pieza muy poderosa, amenazan torre por A2, B4, C4. Las dos piezas en el flanco rey de la blanca tampoco juegan. Pero sí B6 ya el blanco no puede jugar el negro dama por D3 por torre B3 y le termina, ¿cierto?, comiendo la dama. A dama B4, torre B1 y ahora dama A5 y ahora simplemente B6. Nuevamente en el Volga hay líneas donde el blanco hace B6, con la diferencia que se lo comen inmediatamente en el Volga. Aquí hay un B6 que está defendido, entonces es bastante distinto. Ahora B4, el negro tiene que tomar de peón, ¿cierto? Alfil B2, F6 y A3. Y ahí está, como ustedes pueden visualizar, está el despelote. O sea, estas aperturas son súper llamativas por eso. ¿Ah? Si ustedes quieren desordenarle el gallinero al rival, esta apertura es maravillosa para eso. Pero después del B5, C por B5, caballo por B5 es bastante útil también, fíjense, bastante cómodo. Después que el caballo se coloca en D6, el negro hace alfil A6 simplemente y cambia todas las piezas. Las torres se colocan en la columna B, en la columna C. Y como que el plan de las negras en el flanco de dama queda bastante claro. Lo que no te queda tan claro cuál es el plan de las blancas. Entonces, por eso en esa línea es bastante llamativo. Entonces, después de caballo de 6 entonces, la otra línea es que a B5, C por B5 y C4. Esta línea es llamativa. El caballo en D2 está clavado, no puede tomar.
Si alfil C2, alfil G7, caballo 2 y dama por B5, las negras capturan acá, en esta línea es espectacular. ¿En qué aspecto? Que tiene como el espíritu del gambito Volga, pero si aquí se dan cuenta, el negro no tiene nada, no ha entregado ningún peón, por lo menos en esta línea. O sea, como que tiene el contrajuego claro, clásico del gambito Volga, sin nada de menos. Y eso es bastante llamativo. Lo otro, alfil F1, alfil G7, ¿cierto? Con una posición bastante aceptable. En vez de B5, acá estamos viendo acá, hizo alfil G7, acá, en roque, y ahora el B5. E6 también se puede jugar. Si A3, tomo, torre 8, dama C2 y B5. Es poco probable que yo tenga un caballo en D6, una dama en A5 y no haga un B5. Eso es poco probable, usted entenderá. Este dama B6 busca un tema táctico bastante obvio. Si A4, C4 y te comen el alfil porque la dama está dando jaque. Después de dama B6, caballo C4, tomo y ahora simplemente D6. Y resulta que hay una compensación bastante evidente. El caballo se va a colocar acá posteriormente en E5. Este peón va a ser motivo de ataque con el alfil. Este peón también puede jugarle acá, abrir la columna B, ¿cierto? Ah, las piezas blancas no tienen una buena coordinación. Hay compensación. E6, caballo B3, dama C7. Interesante ahora alfil por B2, torre B1, alfil G7, esto y caballo A6. Las negras posteriormente pueden jugar B6 y posicionan el caballo en C5. Y ahí se dan cuenta que es una posición bastante llamativa. El peón de C4 en algún momento se puede transformar hasta un peón retrasado, ¿cierto? Un peón débil. Dama C7, alfil E3 y ahora B6. Caballo C3 y dama D8. Nuevamente, esto es una posición bastante llamativa. ¿Ah? Esto puede pasar cualquier cosa. Lo más probable es que el negro juegue caballo A6, caballo C7. Otra opción, ¿cierto? Es volver acá, C por B5. Nuevamente interesante dama B6 con la idea, el chiste táctico del C4. Otra opción es volver a tomar de caballo, bastante ya común. Y en esta línea, con el alfil fuera, primero sí que la 6 es posible, porque aquí ya no está el B4 como el que vimos anteriormente. Ahora tomo, C4, un ejemplo interesante, no tiene caballo por C4 porque simplemente te dan el jaque y te comen el alfil, un recurso táctico bastante simple, pero que es parte de la misma línea. Después de C4, alfil C2 y ahora simplemente caballo 6. Y esto, las blancas tienen 2, 4, 6, 7, las negras tienen 6. Esto es el espíritu, ¿cierto?, del gambito Volga en una posición también de Benoni bastante llamativa. El negro puede jugar tranquilamente un E6, abrir la posición, te está presionando el flanco de dama. Las blancas no tienen buena coordinación de piezas. En resumen, es una posición bastante aceptable, bastante llamativa. La otra opción es tomar simplemente en A6 con el alfil y ahora cae por A6. Posteriormente, las dos torres, ¿cierto? Se van a colocar en una torre en la B, la otra en la C. También es clásico que el peón avance a C4, el caballo se meta en C5 y se meta a D3, la dama puede meterse en la diagonal, el alfil está pegando para acá. Existe una presión bastante llamativa, ¿cierto? Esta partida es de Espósito 2155 con Popchev 2419. En Porto San Giorgio en Italia en 2002. Terminaron ganando las negras en la movida 47. Otra opción. Y veamos lo último, que es la línea principal, ¿cierto? Que está considerado en esta línea. O sea, fíjense que la teoría que estamos construyendo la estamos haciendo prácticamente con 6, 7 partidas, no más que eso. Caballo de 4, caballo F3, que es otra opción que las blancas pueden jugar. El negro continúa igual, ¿ya? Puede continuar con dama A5, ¿cierto? O hacer en este caso el G6. Ahora, no caballo por D2, porque la idea de la línea no es hacer esto, ¿cierto? El que juegue esta línea con negra tiene que hacer lo posible por tratar de mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero, porque lo que quiere jugar es activo en el medio juego. ¿Ah? La otra opción es caballo F6, que también podría derivar, ¿cierto?, en las venones normales. Ahora, si yo quiero jugar esta línea, para mí mucho más llamativo volver con el caballo D6. Va más con el espíritu de la línea. H4 y alfil acá. Ahora, nuevamente F5, H5, alfil G7. Si toma, fíjense, hay 4. Si F4, caballo G5. Está todo como colgando.
E4, caballo 4 y ahora tomo, caballo G5, dama B6. Y es una posición de doble filo, nuevamente, ¿cierto? Está todo, el negro tiene todo defendido, las blancas tampoco le van a dar mate con un puro caballo, así que es una posición bastante aceptable. Y la otra opción F5, H5, alfil acá, E3 y ahora E5. Y fíjense que el caballo en D6, este caballo que aparentemente uno ya como cumplió el objetivo, puede en un momento determinado volver a F7, hacer el D6 y jugar de esa forma. O la otra es dejar el caballo acá para poder aprovechar en algún momento en el flanco de dama. Después de H4, alfil G7, H5, enroque, dama C2 y E6. Ahora, caballo A6 es posible, ¿cierto? Con la idea clásica del caballo C7, torre B8, A6, B5 y todo lo demás. También el negro puede intentar romper con E6. Después de 6, tomar no es muy buena porque inmediatamente el caballo se mete acá. Las negras pueden a la siguiente jugar E5, sacar el alfil, mover la dama, poner las torres en el centro. Y realmente son las blancas las que van a empezar a sufrir ahí. Así que después de H por G6, tomo de H. No, si tomo de peón, caballo 4, ¿cierto? Y las blancas están un poquito mejor. Tengo que tomar de H, que es la lógica. Si E4 tomo, si tomo de peón E, le doy jaque. Y ahora dama E7. Y ustedes se dan cuenta que no me puedo enrocar por dama por E2. Y torre 1 me le entrega a la dama por todas las piezas. Serían muchas piezas por la dama. Entonces a E4, E por D5. Tomo y ahora torre 8. Alfil de 3, caballo 6. Amenazo, ¿cierto? Caballo B4. Si alfil por A6, D por A6, enroque y torre B8. Que es verdad que las blancas tienen, las negras tienen fea estructura en los peones A, pero las negras están totalmente activas. Aquí lo que predomina es la actividad. Y la otra opción de 4 es tomar acá, torre 8, alfil de 3, caballo 6, A3 para evitar el caballo B4 y ahora nuevamente el negro juega B5. Y ahí ustedes se dan cuenta que la posición está en llamas, ¿cierto? Está totalmente vivo. Después de caballo 4, toman E4, tomo. Si dama por D5, D6 y a la siguiente caballo C6, torre 8, alfil E6 y todas las piezas negras están desarrolladas, no así las piezas blancas. Y ahora simplemente torre 8. Si dama F4, dama D6, todas estas amenazas de mate en la columna H no funcionan de forma directa porque si el negro juega correctamente dama F6 no pasa nada. Jaque, amenazo dama H8, ¿cierto? Y comértela al alfil, o sea, no puedo dama por jaque te comen y ganan las blancas, pero aquí simplemente te comen la pieza y acá. Y como la dama controla H8, no hay nada acá. Después de torre 8, dama C4 y simplemente, si D6, caballo G5, nuevamente otra amenaza de mate totalmente que no tiene asidero y caballo B4. El rey tiene la casilla F8, así que no le pasa absolutamente nada. Y ahora te están amenazando 20 cosas, caballo C2, caballo D3, caballo por D5. Después de dama F6, si dama por C5, el negro sacrifica un peón rápidamente por actividad de 6 y ahora todas las piezas activas, observen. Fíjense los alfiles negros apuntando para acá de forma bastante llamativa. Y lo otro es caballo dama C4, lo mismo. Y hay claramente una compensación porque las blancas todavía tienen problemitas en el desarrollo. ¿No? De A4, caballo A6. Un ejemplo, si E4, caballo B4. No me puedo comer el peón por torre por. Acá el rey en el centro va a sucumbir, ¿cierto? Y queda claro, ¿cierto? Que ese rey tiene que, lo más probable es que le vayan a ganar porque todas las piezas negras, amenaza alfil F5, doblarme. Queda muy mal. Después de caballo B4, entonces alfil E2 y B6. Y ahora hay una amenaza latente que es alfil A6, ¿cierto? Y te están pegando posteriormente en E4. Después de caballo 6 hace torre A3 y ahora le mete caballo B4. E4 y B6. Acá interesante varias opciones. Un ejemplo de 6 interesante. Acá B6, acá y ahora G5. Este G5 lo que busca es desalojar el caballo, ¿cierto? Para posteriormente controlar la casilla de 5. Fíjense que es una misma casilla que vimos en la partida anterior. El rey no está enrocado, entonces no es tan fácil como se va a colocar. La otra opción interesante es dama A6.
Lo que quiere ahora, es cierto, es cambiar dama y pegarle a E. Si dama por C5, torre por E4, rey de 1 y de 6. Y nuevamente el rey en el centro tiene que colapsar. Dama A6, dama por A6. Y ahora tomo de peón. Si el rey de 1, simplemente torre por E4 y ganan las negras. Y caballo de 2 para poder defender, ¿cierto?, el peón de E4 para que no se le caiga todo. Y ahora simplemente se le cae la calidad. Y las negras quedan con una ventaja bastante abrumadora. Después de caballo B4, entonces blanco a C4, le hace entonces B6, torre de 3 y de 6. Esta partida es de Sigrid Ari contra Giovanni Vescovi, ¿cierto? Que se jugó en Copenhague, en Dinamarca, el año 95. Terminaron ganando, ¿cierto?, las negras, ¿ah?, en 50 movimientos. Con eso finalizamos entonces esta pequeña introducción sobre este famoso gambito, o sea, defensa Benoni, que en algunas posiciones muy específicas termina como gambito, porque ya lo hemos visto que en varias posiciones la verdad que el negro está totalmente dispuesto a sacrificar material con el fin de tener una posición activa y dinámica. ¿Ah? No sé si alguien tiene...